En este video vamos a estar leyendo aquí, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, lo que Dios estableció en cuanto a la ley del diezmo. Vamos a estar descubriendo exactamente qué es lo que Dios mandó acerca del diezmo, cómo se daba el diezmo, en qué manera se daba el diezmo y en qué forma y a quién se daba el diezmo. Primero vamos a leer en el libro de Génesis, cuando Abraham le dio el diezmo al rey Melquisedec. Y luego vamos a leer en el libro de Deuteronomio, cuando Dios estableció la ley del diezmo. Y luego vamos a leer en los profetas, principalmente el profeta Malachi o Malaquías, qué es lo que Dios dijo a través del profeta acerca del diezmo. Luego en el Nuevo Testamento, qué es lo que dijo el Cristo acerca del diezmo. Y por último vamos a ver lo que dice en la carta a los Hebreos, porque ahí también se menciona el diezmo. Y luego tendremos la conclusión de la enseñanza. La mayoría de ustedes saben que en el mundo cristiano, principalmente en las iglesias cristianas, se colecta y se da el diezmo de parte de la membresía de tales iglesias o organizaciones. El motivo de esta enseñanza es simplemente para comparar si el diezmo que se está colectando en tales iglesias es conforme a las escrituras o es un diezmo totalmente diferente a lo que Dios mandó. Otra cosa que nos debemos de preguntar es, ¿se debe de implicar el diezmo a nosotros los que vivimos bajo la gracia de Dios? ¿Será por ley o será por bendición dar el diezmo? Las respuestas a estas y a otras preguntas acerca del diezmo se pueden ir contestando por sí mismas, según como vayamos leyendo los pasajes aquí en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Por eso les invito a que lean en sus propias Biblias y ustedes mismos hagan la comparación. Y también les recuerdo que tengan lápiz y papel para que tomen notas de los pasajes que vamos a estar leyendo y así aprovechen esta enseñanza. Abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 14, versos 16 al 20. Antes de empezar a leer, permítanme explicarles un poco acerca de este pasaje, porque es el primer pasaje que habla del diezmo. Sucedió que vinieron algunos reyes con sus ejércitos contra el rey de Sodoma y sus ciudades circunvecinas, y derrotaron a Sodoma y se llevaron todos los bienes y a muchas personas, incluyendo al sobrino de Abraham. Pero Abraham se levantó contra ellos y recuperó todos los bienes y las gentes. Ahora veamos qué sucedió después de esto en el verso 16 al 20. El verso 16 dice así: Así recuperó Abraham todos los bienes, también a su sobrino Lot con sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Verso 17. Luego de haber vuelto de derrotar a Kedar Laomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Sabé, que es el valle del rey, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Los versos 18 y 19 dicen así: Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito es Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito es el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Como ven en este pasaje, Abraham le dio los diezmos de todo, o sea, de todos los bienes que había recuperado, y se los dio al rey Melquisedec. Es importante reconocer este pasaje porque enseguida vamos a ver que cuando Dios estableció la ley del diezmo, Dios mismo estableció reglas y reglamentos acerca de cómo es que se da el diezmo. Otra razón por qué este pasaje es tan importante es porque se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, pero no con referencia al diezmo, sino que en referencia al sacerdote Melquisedec, a su persona y a su ministerio, comparándolo con el ministerio del Cristo después que el Cristo fue ascendido. Pero les vuelvo a mencionar que ni el contexto ni el tema en la carta a los Hebreos se trata del diezmo. Lo vuelvo a repetir. Ni el contexto ni el tema en la carta a los Hebreos
se trata del diezmo. Más bien se trata una comparación del rey Melquisedec, su ministerio, con el Cristo ascendido. Enseguida vamos a ver cómo es que Dios estableció la ley del diezmo en el país de Israel. Y esto lo podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versos 22 al 27. Pero primero permítame darles una pequeña explicación para que puedan entender el contexto con más claridad. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel simplemente significa las 12 familias de Israel. Y aquí en este mapa ustedes pueden ver cómo cada tribu recibió una porción de tierra. Pero algo muy importante que tenemos que notar es que la tribu de Leví no recibió tierra por heredad. Lo que ellos recibieron fue el sacerdocio con todas sus responsabilidades. Otra cosa que quiero señalar en este mapa es que noten ustedes dónde se encuentra la ciudad de Jerusalén, porque allí es el lugar que Dios escogió para su nombre. Algunos de los levitas fueron asignados a trabajar en el templo de Dios, así como pueden ver en esta ilustración. Y otros levitas fueron asignados a vivir en algunas de las ciudades de las 12 tribus, pero no se les permitía ser dueños de tierras ni de propiedades. ¿Notaron eso? Los levitas que colectaban el diezmo no se les permitía ser dueños de tierras ni de propiedades. Tal vez aquí ustedes pueden hacer una comparación con los que colectan el diezmo en el tiempo presente. Estos levitas vivían esparcidos en las ciudades de Israel para enforzar todas las leyes de Dios. Y el lugar en donde vivían los levitas se llamaba el Alfolí, del que habla el profeta Malaquías. Y también estos levitas acompañaban a la gente de Israel cuando tenían que viajar con sus diezmos al lugar señalado por Dios, porque allí, en ese lugar señalado, principalmente Jerusalén, es donde tenían que consumir todo el diezmo. En otras palabras, en el lugar señalado por Dios, principalmente Jerusalén, es donde los israelitas, juntos con los levitas, tenían que gastar todo el diezmo. Con esta información en mente, podemos empezar a leer lo que Dios estableció en Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Verso 22 dice así: ciertamente separarás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo produce año por año. Como ven, la ley de Dios dice aquí, separar el diezmo. ¿El diezmo de qué? De lo que tu tierra te produce. En otras palabras, el diezmo tiene que venir de la tierra, de lo que la tierra produce. Y recuerden, la tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel. Verso 23 dice, comerás ante Yahvé tu Dios, en el lugar que Él haya escogido para hacer morar allí su nombre. Principalmente se refiere a la ciudad de Jerusalén. Aquí todavía no habían entrado a la tierra prometida. Todavía estaban en el desierto recibiendo las leyes de Dios. Pero miren lo que dice enseguida. Noten la primera palabra del verso 23. Comerás. Comerás ante tu Dios en el lugar que Él haya escogido para su nombre. Comerás el diezmo. ¿Notaron eso? Comerás el diezmo. ¿Quién? Tú. Tú que separaste el diezmo. Tú mismo vas a consumir tu propio diezmo. ¿Cómo? ¿Y en dónde? En el lugar que Dios haya escogido para su nombre. Principalmente se refiere al gran templo de la ciudad de Jerusalén. El resto del verso 23 dice así: comerás tu diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. ¿Por qué y para qué? Para que aprendas a mostrar reverencia cada día ante Yahvé tu Dios. Noten con atención lo que dice el verso 24. Pero si el camino es tan largo para ti que no puedes transportar el diezmo,
por estar lejos de ti el lugar que Yahvé tu Dios haya escogido para hacer morar ahí su nombre, cuando Yahvé tu Dios te haya bendecido. En otras palabras, si tu diezmo es muy grande porque Dios te bendijo, es tan grande que no lo puedes transportar a Jerusalén, entonces tienes que hacer lo que dice el verso 25. En el verso 25, Dios da más instrucciones. Miren lo que dice. Entonces lo cambiarás por dinero. O sea, que todo el diezmo del producto de la tierra lo vas a cambiar por dinero. Y luego dice, y atarás el dinero en tu mano. O sea, que vas a asegurar tu dinero en tu mano. Y luego dice, y irás al lugar que Dios haya escogido. O sea, vas a ir al gran templo que está en la ciudad de Jerusalén. Y luego miren con atención lo que dice el verso 26. En el verso 26 continúan las instrucciones de la ley. Miren lo que dice. Y comprarás con el dinero todo lo que te apetezca. ¿Notaron esto? ¿Notaron lo que Dios está mandando aquí en la ley del diezmo? Desde el verso 24 al 26, Dios está diciendo que si tu diezmo es demasiado grande, entonces puedes cambiarlo por dinero y puedes llegar al lugar señalado y ahí puedes gastar tu diezmo comprando lo que se te antoje. Miren otra vez lo que dice el verso 26. Y comprarás con el dinero todo lo que te apetezca. Y si no sabes qué comprar, aquí mismo te dice, ¿cómo qué? Como bueyes, ovejas, vino o licor o cualquier cosa que te apetezca. Ahí está. Dios lo vuelve a repetir. Puedes comprar lo que se te antoje con tu diezmo. ¿Quién va a gastar el diezmo? Tú vas a gastar tu diezmo. No el sacerdote levita, ni el pastor, ni el ministro. Tú vas a gastar tu diezmo en lo que se te antoje, en la presencia de Dios. Miren lo que dice el resto del verso 26. Ahí comerás con el dinero de tu diezmo ante Yahvé tu Dios, y te regocijarás tú y tu casa. O sea, te alegrarás tú y toda tu familia. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios, Dios mismo. No puede estar más claro y no necesitamos mucha explicación. En el verso 27 tenemos más instrucciones. Miren lo que dice. No desampares al levita. ¿Recuerdan ustedes quién es el levita? Es el sacerdote de la familia de Leví. Es el único sacerdocio que Dios reconoce en la ley. El sacerdocio levítico no tiene nada que ver con el sacerdocio romano, el que está en la ciudad de Roma. Ese es un sacerdocio establecido por los hombres, pero el sacerdocio levítico es un sacerdocio israelita, es un sacerdocio de Israel que fue establecido por Dios mismo. No lo confundan. Y tampoco dice al pastor de la iglesia cristiana, o al ministro, o al diácono, porque miren lo que dice el verso 27 otra vez. No desampararás al levita, el que vive en tus ciudades. Y el resto del verso 27 te dice por qué no te has de olvidar del levita. Porque dice, él, o sea, el levita, no tiene heredad ni porción contigo. O sea, a los levitas no se les permitía ser dueños de tierras, de propiedades, de casas, ni de ningún edificio. Entonces, para resumir lo que dice el verso 26 y 27, Dios está diciendo aquí, en la ley del diezmo, que después de que hayas comprado todo lo que se te antoje con tu diezmo y te hayas regocijado con tu familia allí, enfrente de Dios, no te olvides de darle algo al levita. En otras palabras, de lo que te sobre de tu diezmo, le puedes dar al levita. En el siguiente video vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza, donde vamos a estar mirando un pasaje muy popular en Malaquías capítulo 3. También vamos a estar mirando lo que dijo el Cristo en el Nuevo Testamento acerca del diezmo y lo que dice en la carta
a los hebreos. Así es que los invito y muchas gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.